Me gustaría que la gente sepa de mí bueno, que sirvo a Dios y que hacemos este ministerio desde hace mucho tiempo porque estamos apasionados por la salvación de los jóvenes y llevar el mensaje es lo más lindo que me pudo haber pasado. Yo creo que la idea más equivocada que la gente ha tenido se han enfocado más en los tatuajes y en el género musical que en el mensaje y en el ministerio que llevamos, que es tan hermoso y por tantos años, ¿no? ¿Y qué hice para cambiarlas? Creo que no hice nada. Básicamente seguí haciendo lo que sentía que Dios me está mandando a hacer. Y muchas veces ha pasado de que la gente lo toma, algunos lo toman a bien y otros lo toman a mal, y te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando salió el disco Si te conocieran, que es un disco que es más de alabanza y oración, es un disco que se lo dediqué a mi papá. Ese año falleció mi papá y estaba grabando otro disco de rock, y recuerdo que me dijo, qué pena que nunca te voy a escuchar cantar la música que a mí me gusta. Entonces, bueno, me generó mucha congoja y cuando me fui al estudio cambié todas las canciones y elegí todas canciones que yo ya tenía pero que nunca las hubiera querido grabar, y salió este disco. Entonces creo que hay gente que no entendió ese álbum, y es un álbum hermoso que yo amo mucho, pero hay gente que directamente no lo conoce, ese álbum que se llama Si te conocieran, y es hermoso. Supongo que de alguna manera ese álbum generó en la gente también la incertidumbre de que Pablo, que no hace más rock, o no va a hacer más rock, o ahora va a hacer alabanza de oración. Y no, hago la música que Dios pone en mi corazón, eso es lo que hago. No tengo un género fijo. Si bien soy rockero, pero no hay un género fijo. Los principales retos de ser diferente siempre es la consecuencia de que sos el primero. Entonces sos como de laboratorio. Lo que pase, o la ovejita de Indias, lo que pase con vos es después lo que van a recibir los demás. Creo que en 2004, cuando salió mi primer álbum cristiano, la gente no esperaba ver en todas las redes sociales de esa época o de ese tiempo, los canales de televisión, un músico cristiano todo tatuado, cantando, adorando a Dios y sirviendo a Dios. Y en algún momento más de uno pensó y me escribió y me ha dicho, seguro que lo tuyo no dura nada, y llevamos más de 20 y algo de años en el ministerio. Entonces creo que fue un reto y fue interesante abrir el camino para otros jóvenes que hoy no sienten ese temor de que, bueno, me tengo que ir al mundo a hacer esto porque en la iglesia no hay un lugar para mí, hay lugar para todos. Siempre que tengas en mente qué es lo que te apasiona y qué es por qué lo haces. Y si entendés qué es Cristo, entonces está bien. Ese es el motivo. Cuando murió papá, me pasó de que la tristeza era tan grande que tomé la decisión de dejar de tocar por un tiempo, y quizás no dejarlo del todo, pero sí no me imaginé que me iba a llevar tanto tiempo volver, porque bueno, no me sentía bien. Recuerdo que luego de la muerte de papá me invitaron a un par de conciertos y me costaba cantar porque esas canciones tocaban mi corazón de tal manera que la gente quedaba cantando y yo me ponía a llorar. Entonces sí sé bien que la gente me entendía y sabían lo que estaba pasando, pero necesitaba tener un tiempo con Dios, y ese tiempo esos años de desierto me ayudaron a poner las cosas en perspectiva. Muchas veces los músicos cristianos, los salmistas, es tanto lo que salimos a tocar y las giras y los conciertos y se arma con tanto tiempo de anticipación, que creo que en mi caso personal el ministerio estaba primero que Dios. Dios había quedado en segundo lugar y el ministerio ya estaba en primer lugar, y cuando esas cosas se confunden es necesario que uno tome tiempo con Dios, y el desierto que me tocó vivir a partir del fallecimiento de papá me sirvió para muchas cosas, no solamente para entender qué había pasado con mi relación con mi papá terrenal, sino para entender más cosas que Dios quería pulir en mi carácter. Así que fue un tiempo de mucha bendición para mí, para regresar con más fuerza, pero para regresar con un Pablo que tiene un compromiso muy grande. Frases de Olivares de ayer, hoy y siempre. Te invito a escucharlas. Sé que te van a gustar. Mi testimonio no te sirve de nada. Mereces tu propio testimonio. Y esto lo suelo decir siempre porque me ha pasado que cuando los primeros años de ministerio se acercaban muchas madres y muchos chicos diciéndome, yo
conocí a Jesús a través de tu testimonio y tu testimonio fue el que me hizo esto, o con tu testimonio me pasó esto otro y con tu testimonio. Y lamentablemente los testimonios son de sus protagonistas. Lo puedo decir en primera persona porque me pasó. Mientras no tuve mi experiencia con Dios, era como ver la vida de los demás pasar. Y Dios está todo el tiempo siguiéndote para tener una relación con vos y un testimonio con vos. Entonces, la realidad es la realidad. Y mi testimonio no te va a ayudar. Mi testimonio te puede dar un empujoncito. Mi testimonio te puede incentivar un poquito. Pero es tu testimonio con Dios y es tu relación con Jesús la que te va a llevar al éxito, que es vivir una experiencia personal con Cristo. El luto lo supera o lo superé con silencio. Siempre fui una persona muy ruidosa, muy activo, muy hiperactivo de chico. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Siempre pensé que me iba a despedir de mi papá de grande, o que me iba a acompañar con mis hijos, o que iba a poder tener la relación que soñé con mi papá. Y de alguna manera, un par de años antes de que él falleciera, se había empezado a dar una relación muy linda con mi papá que gracias a Dios se pudo disfrutar. Y yo creo que Dios nos permitió tener un tiempo hermoso antes de que él partiera y una enseñanza muy grande. La enseñanza de la partida de papá fue darme cuenta de que tenía que poner en primer lugar a Dios y hacerme socio de Dios. Eso es algo muy íntimo de mi papá, que siempre me enseñó, nunca lo entendí. Él como empresario había sido siempre un empresario muy exitoso, y en los momentos difíciles creo que yo, alejado de Dios, le reprochaba algunas de esas cosas. Le dije, ¿dónde está Dios ahora que estás así medio como... Argentina está difícil económicamente, él tenía muchos empleados, una empresa muy grande. Y yo decía, ¿y dónde está? ¿Cómo lo resolvés ahora? Y él me decía, vos tenés que tener paciencia, hijo. Dios nos habla de diferentes maneras, y muchas veces en los silencios es cuando más habla. Y eso lo comprendí recién cuando mi papá falleció. De que en esos silencios Dios habla. Y en ese silencio empecé a escuchar muchas cosas de mi carácter que no quería creer o entender. Y muchas otras cosas que venían con una pasión y un abrazo y una esperanza y un resurgimiento de algo que no me imaginaba que Dios tenía para mí. Así que creo que es así. Igual, de todos modos, hay que tomarse sus tiempos, porque también me encontré con gente que me ha dicho, bueno, en un par de años ya está, ya pasó. Es como que forzamos a los demás y no fue así. Hasta el día de hoy lo recuerdo a mi papá y lo extraño, pero realmente con la paz de que nos vamos a encontrar en el cielo. Quise tapar con sexo, drogas y dinero y con apariencias, diría yo también, y las apariencias y engaños. Todo eso me enseñó el rock and roll, y hoy yo no diría, eso es medio del pasado decir que me lo enseñó la calle. Hoy las drogas están en todos lados. Antes las drogas y el descontrol estaban por ahí más en lo artístico, en el mundo del cine, de la televisión, del arte en general, de la música. Hoy está en todos lados. Y bueno, de alguna manera, en ese momento la angustia, la soledad, el no sentirse amado, que era lo primordial, uno lo tapaba con todas esas cosas que estaban a la mano. Así que ese dicho lo solía decir porque viene de ahí, viene de esa falta de amor, de estar buscando que los demás te amen por lo que sos, porque parece ser que con uno mismo no alcanzaba, y a veces uno no se perdona cosas que los demás te perdonan, pero uno no se las perdona. Y el encontrarme con Cristo cambió todo eso. Y me enseñó a aceptarme como soy y a cambiar las cosas que eran necesarias que tenía que cambiar, pero a través de la sangre de Jesucristo. No por mi mérito propio ni por mi fuerza propia, sino por Cristo. Entonces todo lo demás quedó en el piso. Yo creo que estoy insatisfecho con
con cómo se dieron los tiempos. Creo que podría haber hecho mucho más, y entonces como soy una persona muy que le gusta hacer de todo, creo que podía haber hecho más cosas. Pero básicamente es eso, es cómo manejar los tiempos y la cantidad de cosas que sigo soñando y que sigo deseando hacer en el ministerio. En mi caso personal, los tatuajes son una forma de expresarme. Tienen que ver con una cultura de la cual provengo, que es del rock, y era una manera de tener el recuerdo de las cosas que uno vive de gira y de las cosas que uno vive, digamos, diariamente. Pero entiendo que desde que hace muchos años se transformó en una moda y hoy los chicos lo ven más que nada en los futbolistas, en los actores, digamos en los personajes que hoy son populares, lo ven más que nada como una moda, ¿no? Pero bueno, nunca aconsejé a nadie que se haga un tatuaje ni lo aconsejaría. Arrepentirme de los tatuajes, no tengo ningún tatuaje hecho que me arrepienta. Sí, quizás si hubiera sido músico cristiano no me los hubiera hecho nunca. Pero como empecé haciendo música secular, imagínate que yo me hice los tatuajes, tenía 16 años cuando me empecé a hacer tatuajes. Y tengo más tatuajes de lo que la gente ve. Para rescatar del tiempo de Halógena, no creo que haya sido todo malo. La amistad, conocer Latinoamérica, conocer gente muy importante de la industria, hacerme amigo de muchos músicos de Latinoamérica y de la Argentina. Y bueno, y experiencias personales y duras que uno después empieza a valorar con la vida, ¿no? Obviamente. Pero no creo que haya sido todo malo. Realmente la experiencia mala fue mi relación con lo espiritual. Esa fue la parte mala. Y haber podido tener una relación con Jesús en la juventud hubiera sido hermoso, porque las mejores cosas me pasaron cuando conocí a Jesús. O sea que hubiera vivido toda una vida hermosa, grande al lado de Cristo, y no a partir de los 26, 27. Hubiera disfrutado de mi adolescencia y mi juventud. Eso es lo único que quizás me reprocho. El Pablo del pasado, el Pablo de Halógena, el Pablo de la adolescencia, era un Pablo que estaba controlado de alguna manera. Yo sentía que yo controlaba las cosas. Descontrolado para el resto, para los que me seguían, o para los que me veían, o para los que eran mis familiares. Era demasiado activo y quería hacer de todo, y nunca me reprochaba las cosas que hacía, y las hacía. No era como mis amigos que pensaban dos veces hacer algo. Yo lo pensaba, lo hacía. Y me divertía mucho haciéndolo y sufría mucho haciéndolo. Me pasaban esas cosas. Necesitaba emociones fuertes. Vivía buscando la emoción fuerte, la sensación de llegar al límite era importante para mí. Y lo sentía como natural. Me sentía incómodo quizás de estar alrededor de gente que no vivía su vida a full. Veía que mis compañeros dependían de la aceptación de los demás, y a mí no me preocupaba que me aceptaran o no. Y eso me llevó a lugares quizás inesperados, con consecuencias lindas, como decía antes, de conocer gente importante y de no sentir miedo de nada, y con consecuencias feas de no saber decir que no y de no tener límites. Entonces era una persona atractivamente peligrosa. Eso es lo que era yo en mi juventud. Lo pensé en el momento que me dijo: si no crees te hubiera matado, o si me hubieras dicho que no te hubiera matado. Esas fueron las palabras. Pienso que me hubiera matado. Pienso que esa noche nos hubieran matado a todos. Pienso que si no era esa noche, era cualquier otra noche que seguía. De todos modos, previo a este secuestro, yo había experimentado un par de situaciones en las cuales podría haber muerto anteriormente. Me acuerdo una que a veces la cuento entre mis amigos, que habíamos ido a un concierto. Yo tenía una camioneta, viajábamos con esa camioneta y había ido a un concierto. Y por la noche, al final no quisimos hacer el concierto porque la organización era un desastre y el ambiente se había puesto pesado, los fans y todo se había puesto muy violento todo. Y nosotros salimos, nos fuimos antes. Y
no sé qué problema hubo en la camioneta, que se rompió un perno que es el que ajusta el volante de la camioneta y me quedé con el volante en la mano y la camioneta cayó a la banquina y veníamos con todos los equipos y nos caímos y fue bastante desastroso. Nosotros todos nos reímos de esto. Recuerdo que nos reímos todos. Pero después yo cuando llegué a mi casa pensé, dije, nos podíamos haber matado hoy. No sé por qué me salvé. O sea, en ese momento no creía en Dios y no tenían... Ni se me cruzaba por la cabeza pensar de que Dios me había salvado o los ángeles me habían cuidado. No. Dije, nos podíamos haber matado y nada más. Pero muchos eventos de estos previos al secuestro. La lección más grande que me ha dejado el paso del tiempo es depositar mi fe en Jesús. Muchas cosas me pasaron en la vida, pero siempre llego a esta conclusión y es así, no hay otra, no hay otra. Vi lo que pasó con mis padres, la oración de mi madre, cómo Dios me va a buscar a México y después lo pude implementar en mi vida. Ya de adulto, estando casado, teniendo hijos, yéndome a vivir a otro lado, donde no me esperaba nada ni nadie, llegar a otro país donde llegás con tus valijas, con un sueño, pero más incertidumbres que certezas, y utilizar esto. En eso siempre fui muy aplicado. Dije, voy a hacer las cosas que sé que son efectivas, y es depositar mi fe en Cristo. Y empezar a ver la mano de Dios en mi vida fue constante. A partir de aplicar esto en mi vida, que Dios esté en primer lugar. Y a veces nos cuesta a los seres humanos dejarlo a Dios en primer lugar cuando uno empieza a crecer o a ver que las cosas empiezan a funcionar desde lo espiritual, inclusive, que uno cree que tiene esa bendición de Dios y uno se la toma como si esa bendición y esa fuerza fuera propia. Hay que tener mucho respeto de Dios. Y creo que Dios ha trabajado con esta persona que soy, con este carácter imperfecto, y lo sigue puliendo, pero siempre dejándome ver mi humanidad y que lo amo y que siempre me esfuerzo por servirle y seguir tan apasionado como siempre porque está en primer lugar. Cuando me casé y mis hijos, mi esposa, eso me hicieron ver la realidad. Yo vivía, a veces me cuesta porque a veces me vuelve a pasar, pero los músicos, los artistas, en general, el artista en general, no los músicos, pero los artistas en general, tenemos la necesidad de caminar 2 centímetros arriba del piso. Esa bohemia es real, lo que la gente dice, no, porque los artistas son todos locos. Sí, hay una locura que nos permite poder lidiar con la realidad. Nos cuesta digerir lo que pasa en el mundo. Y como nos hace sufrir, a través del arte es como nosotros podemos sacarnos ese estrés y esa tristeza. Entonces yo creo que cuando me casé con Lorena y cuando tuve mis hijos, empecé a vivir otra realidad, que ya no era Pablo Olivares solo y en lo que él quiere y se va de gira o viene o sube o baja y depende de lo que le pasó a él y piensa solamente en lo que le pasó a él. Ahora Pablo está pensando en volver porque están sus hijos, en cuidar a su esposa, en compartir tiempo con su esposa y empezar a madurar esa relación de esposo, pero también de ser padre. Es una aventura ser padre y es lo más hermoso que me pudo pasar. Tuve que tomar algunas decisiones que también son incómodas para un músico loco como yo, un bohemio, pero fueron las mejores decisiones que pude tomar. Y bueno, llevo muy arraigado como rockero es la calidad. La calidad, el profesionalismo, el nivel, la exigencia básicamente. La exigencia de siempre ofrecerle a Dios lo mejor. Entonces cuando hago lo que hago para servir a Dios, no puedo hacer menos que lo mejor y quizás muchas veces me he frustrado, he terminado de dar algún concierto o grabar un disco y sentir que podía haber hecho algo más, pero bueno, quizás también tiene que ver con mi carácter y lo dejo en las manos de Dios para tratar de tranquilizarme y sentir que hice lo mejor. Pero sí, me quedó arraigado del pasado, sí, muy fuerte, es muy fuerte. No hay casualidades en mi vida es otra frase, hay causalidades. Las casualidades no existen para mí en lo personal. Dios permitió que pasara todo esto en su amor,
en su gracia, permitió que me pasara todo lo que me pasó, inclusive las malas decisiones que tomé. Entiendo de que Dios habrá visto en mí que necesitaba aprender todo eso para cuando lo tuviera que servir. Me siento muy, a veces, y con el respeto y con la distancia, pero con el respeto básicamente, que no me parezco, obviamente, pero sí en algunos destellos de Moisés, y en ese tiempo que tuvo que vivir de haber conocido vivir en la realeza y de haber conocido el lujo y de haber conocido la grandeza para después poder trabajar y servir a Dios desde la humildad, con un carácter fuerte. Y entiendo que Dios permite que pasen estas cosas. Y Él se habrá preguntado, pero si yo viví lo que viví y ahora estoy en el desierto, bueno, a veces me siento un poco así. Como que digo, Dios permitió que me pasara todo esto para hoy poder aplicarlo para el servicio de Dios, para los jóvenes. Y lo mismo me pasa con el carácter que tengo, como me siento como un poquito también salvando las distancias y el respeto y la enormidad de Pedro con Pedro, con ese carácter vehemente de que quiere hacer cosas y se extralimitan las cosas de Dios, para saber que para trabajar con Dios uno tiene que ser aplicado y uno tiene que ser considerado con los demás. Entonces siento de que Dios permitió que las cosas sucedieran y había un propósito desde el comienzo. Cuando hablan del legado de Pablo Olivares, me gustaría que se diga que fui un granito más de sal para llevar a los jóvenes a los pies de Jesucristo. Nada más. Eso nada más. Bueno, nos alejamos a veces de que conoce a Dios. En mi caso, me sentía que formaba parte de un grupo y cuando empecé a conocer a mis compañeros de la secundaria, me di cuenta de que me llamaban la atención muchas otras cosas que en esto, que es lo que yo muchas veces cuando cuento mi testimonio le digo a los jóvenes, que es una burbuja, que es el mundo cristiano que se rompió para mí, y empecé a ver un montón de respuestas que no había encontrado en mi casa. Entonces me dejé llevar por esta vorágine de querer conocer todo y me perdí. Y dentro de perderme, yo sé que hay muchos jóvenes que sienten lo mismo que yo, que creen que forman parte de algo, pero no vivieron su experiencia personal con Jesús. Sí se bautizaron, sí han estado en los eventos y disfrutan de los eventos y se emocionan con los eventos y con los llamados, y muchas veces les ha pasado como me pasó a mí en mis 13, mis 14, de levantar la mano y llegar al púlpito o a donde están orando y emocionarme y llorar y decir, Señor, cámbiame y entregar mi vida, pero una vez que estamos de vuelta en el mundo y en la semana y en la escuela o en la facultad, es esa atracción que es tan fuerte que nos lleva y uno finalmente termina sintiendo como que, ¿qué pasó que no alcanzó? Y bueno, hoy lo entiendo, antes no lo entendía. Hoy que sirvo a Dios y que después de un secuestro tuve este encuentro con Jesús y gracias a la oración de mi madre soy salvo y tengo una relación personal con Jesús, esa es la llave, ese es el secreto. No había tenido mi relación personal con Jesús. Me había perdido entre tanto ruido y entre tanto evento y entre tanto sentirme que era como un club la iglesia, me había perdido yo tener mi relación con Jesús. Y cuando uno toca fondo, cuando Dios permite que uno llegue a acariciar la muerte y te salva y te rescata, es una oportunidad única. O vas a decir que sí, porque acá está el libre albedrío. O vas a decir que sí, como fue mi caso, o vas a decir, bueno, me salvé, qué sé yo. Quizás es un coqueteo con Dios y después me vuelvo a ir. Y ahí te vas a encontrar con la muerte, definitivamente. Yo elegí seguir a Cristo. Y cuando elegí seguir a Cristo, mi primer incertidumbre fue, ¿quién es este Jesús que me salvó del secuestro, me salvó la vida? Y al conocer a Jesús me di cuenta que no lo había conocido nunca. Que nada de lo que había compartido y había celebrado con mi familia en mi infancia y en mi adolescencia como cristiano había sido de impacto como lo que era este momento de relación con Jesús. Esta era mi primera relación personal con Jesús, buscarlo a través de la palabra, a través de la Biblia.
Y ahí sí fue una entrega total. Así que los quiero invitar a ustedes, chicos, a que tengan su propia relación con Jesús, a través de la Biblia, a través de la palabra. Sí, es útil que nos congreguemos, es importante congregarse porque a través de la congregación es que uno puede compartir esta experiencia que uno tiene personal en la semana, en la intimidad con Dios, uno la quiere compartir. Pero es importante tener tu aceite, tu relación con Cristo. Y eso es lo que te va a llevar al éxito. Tu relación personal con Jesús, tu experiencia con Jesús. No el testimonio de Pablo Olivares, no la historia de Pablo Olivares, sino tu historia con Jesús. Te está esperando. En el peor momento de la vida uno renace porque es así. Dios permite que salga lo mejor a partir de lo que no se ve, a partir de lo que está abajo, escondido, que es esa semillita. Uno dice, ¿qué puede salir de esto? Y sale después tremendo árbol, ¿no? O tremendo fruto. Pero renaces, y esto siempre que hago este comentario lo hago en el contexto de una relación con Cristo. No podría servir en el contexto de lo vacío que puede ser alguien que está en el mundo y que uno ve los éxitos del mundo y dice, no, pero mirá lo que llegó, mirá qué grande que es. Claro, hablamos de lo que vemos, pero no de lo que no vemos detrás de esa persona. El sufrimiento, el dolor, la insatisfacción. Pensamos que todo es el dinero y el éxito. Es que eso es lo que nos quiere vender el enemigo. El enemigo se engrandece en que sabe qué es lo que más nos gusta, que sabe que nos gusta la fama, el éxito, el aplauso, el dinero. Entonces, claro, la gente aplaude eso y la gente valora eso, porque es lo que mejor sabe vender el enemigo. Pero atrás de eso está el dolor, la muerte, el engaño, la insatisfacción, la soledad. Yo me sentía alejado de Dios y cuando vivía, digamos, en la música secular me sentía rodeado de gente, pero solo. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, sentirse solo entre medio de una multitud. Así que bueno, de ahí viene esa frase. Quiero compartir con ustedes esta oración. Señor Jesús, gracias porque tenemos la oportunidad de recibir del Espíritu Santo la bendición de que nos rodea, nos cuida y nos incentiva a adorarte, pero también a cambiar. Gracias, Señor, porque nos puedes permitir tener los conflictos que tenemos, pero al fin del día, Señor, podemos encontrarnos contigo para resolverlos personalmente, cara a cara. Gracias, Señor, porque nos permites, a veces como cuento en mi experiencia personal, tocar fondo y poder tener esa valoración de decir gracias por tanta oscuridad, porque tú eres la luz y porque tú nos abres esa ventana que nadie nos abre en este mundo, esa ventana que nos da ese oxígeno, y ese oxígeno es poder decir, tengo una oportunidad. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo a salvarnos y porque es muy difícil perdernos a partir de que tú venciste en la cruz. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste, porque hoy somos salvos y porque tenemos la oportunidad de aferrarnos a esa cruz para encontrar una victoria que de ninguna otra manera la podríamos haber tenido. Gracias, Señor, por la iglesia que tenemos hoy, por la bendición de la iglesia que tenemos hoy, de los vehículos, de los canales, de los libros, de la música, pero especialmente de tu palabra, para poder entender cuán grande es tu amor y cuán grande fue tu sacrificio, que hoy estamos esperando tu venida con tantas ansias. Un pecador como yo, un ciego como yo, un pagano como yo, que puede decir, Señor, te elijo, Señor, quiero aferrarme a ti. Y gracias a que lo podemos hacer por una decisión personal, somos salvos por tu sangre en la cruz. Señor, te pido por todos estos jóvenes y por todas estas almas que siguen de alguna manera dudando, con ese temor de qué va a opinar el mundo, sus amigos, sus compañeros. Señor, están dudando y están con esa incertidumbre si eres real, Señor. Eres real y eres lo más importante y lo más grande que nos ha pasado a todos. Señor, te pido que les des una doble porción de tu Espíritu
y que puedan disfrutar como yo y como muchos otros de que si bien tú venciste la cruz y te fuiste al cielo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros haciendo cosas sobrenaturales, y sobre todas esas cosas sobrenaturales que vemos y que a veces no vemos, quiero pedirte que les des una doble porción de tu gracia. En tu nombre te lo pido y te lo agradezco, pero que siempre sea por los méritos de tu Hijo Jesús y que se haga siempre su voluntad y no la nuestra. Amén.